Hola, ¿qué tal? Pues muchas gracias por acompañarnos este jueves de pandemia. Seguimos en esta situación mundial. Pues estamos aquí con Jorge Grajales, que es pues como es investigador cinematográfico, experto en cine de todo tipo, género, experimental, asiático sobre todo, ¿no? Y bueno, pues estamos para hablar por el programa de Pixeles Abstractos, que fue el programa de esta semana, donde en el Cineclub presentamos un programa diferente cada semana de lo mejor de los 5 años, que en diciembre vamos a cumplir 5 años en el festival. Y bueno, platicamos con expertos de algún tema o los realizadores de los cortos o películas. Y bueno, pues estamos hoy con Jorge Grajales, pues mucho gusto de estar contigo. No, pues el gusto es mío de estar aquí, de invitado con todo el público, que seguramente es vasto el que nos está viendo ahorita en YouTube. Pues muchísimas gracias por la invitación. Y pues aquí estamos para hablar de Cotorreal. cine experimental y de todo lo que vaya surgiendo que tenga que ver pues con cine, medios alternativos, etcétera, etcétera. Y bueno, pues estaba viendo en tu Facebook que tienes pues un maratón de presentaciones esta semana, ¿no? Vas a estar de un ciclo de Ray Bradbury en la UNAM. Eh, sí, sí, pues estamos, pues ahora sí que estamos de gira pandémica. Ahora, pues justamente hablando de medios alternativos, la tecnología que cada vez está más presente en nuestras vidas, el poder hacer este tipo pues, de charlas a distancia a través de Zoom y que se puedan ver a través de YouTube, se reproduzcan, se lleven a Facebook Live, en fin. Ha avanzado bastante todo esto para que pues, se puedan hacer estas charlas, discusiones, mesas de diálogo y pues me toca andar platicando de diferentes tópicos el día de mañana, ya echando el comercial, pues vamos a estar Sí. hablando de Ray Bradbury. A partir de la 1 de la tarde me toca a mí estar en la mesa que abre, donde se va a hablar de el otro Bradbury, pues de adaptaciones de Ray Bradbury en diferentes medios. A mí pues me tocará hablar principalmente acerca de Ray Bradbury en el cine, desde adaptaciones animadas hasta películas rusas. Curiosamente hay muchas Órale. películas rusas que han adaptado a Ray Bradbury. Y pues la semana entrante vamos a estar en una mesa hablando sobre Lovecraft, Ajá. sobre el concepto del cine lovecraftiano, si existe, no existe. O sea, más allá también como del cliché de Lovecraft, de los tentáculos y los pulpos y calamares y todos los mariscos que le acompañan. Más allá de eso, ¿qué es lo que hace una película Lovecraftiana? ¿Cómo se puede definir? ¿No? Entonces vamos a platicar de eso dentro del marco de la edición 19 del Festival de Cine De macabro. Macabro, que pues también por estas cuestiones pandémicas se está llevando o se llevará a cabo en línea a partir del martes. Y pues son las posibilidades que nos brinda la tecnología y una manera diferente de concebir, pues, tanto este tipo de presentaciones, el propio cine, todas estas nociones que tenemos arraigadas desde hace mucho y que pensamos que son inamovibles, pues hemos estado viendo a lo largo pues de estos, sobre todo de estos últimos años, como muchísimas cosas que pensábamos que iban a ser perennes, pues están resquebrajando, ¿no? Es varios paradigmas en donde te están, pues, cambiando todas estas nociones que pensábamos que iban a durar para siempre, en todos los ámbitos, en lo Sí. artístico, en lo social, en lo económico, en lo político, en lo cultural, y es un momento de transición muy interesante que nos viene a causar cisma pues a muchos que
ya estamos muy chavorrucos, que pensábamos que estas cosas nunca iban a cambiar, que iban a quedar aquí, ¿no? Entonces, esta incidencia de la tecnología, de estos diferentes medios, como ahora están introduciéndose a nuestra cotidianidad, pues están cambiando todo esto, ¿no? El concepto del cine mismo, ¿no? Hoy, pues hoy día ver el cine, estos festivales a través de nuestra pantalla, del celular o nuestra computadora o la tele inteligente o el dispositivo que tengamos, pues nos va a hacer cambiar necesariamente a evolucionar nuestra manera de ver el cine, de ver el arte, la cultura, cómo se recibe, cómo se disfruta, cómo se consume. Y en el caso del cine específico, pues es algo que aparte viene siendo un instrumento, pues ya del siglo XIX, Ajá. que todavía, pues algunos lo continúan en el siglo XXI a la vieja usanza, ¿no? La cuestión fotoquímica que se utilizaba para realizar cine en el siglo XIX, a las posibilidades del cine digital hoy día de hacer cine pues a través de Zoom, como esta película reciente de horror que se llama Host, la película de horror a través de Zoom, o una similar hace algunos años que se llamaba Unfriended, que también era a través de ventanitas, como de Messenger, en fin, hay unas posibilidades vastísimas en todo esto, y lo que podemos hacer es pues explorar todas estas nuevas posibilidades que nos está ofreciendo estos cambios que estamos viviendo, para bien y para mal, pero creo que es interesante y hay que aprovecharlos, ¿no? No hay que pues lamentarnos y quedarnos llorando así por las mitocondrias derramadas de no, es que esto ya fue, no, yo en mis épocas, y sí, yo soy partícipe del cine como un goce colectivo, de ir y verlo, pero bueno, la manera en la que estamos viviendo ahora el COVID-19 pues, nos va a impedir, y eso nos va a modificar la manera en que lo consumamos, no solo en el futuro inmediato, sino desde ya mismo. Sí. Y entonces es que hay que abrazar este futuro inmediato, pues, ¿no? Y de ahí parte justo pues todo el discurso del propio cine experimental, todo este choro para llegar al fin. Y pues un poco, o sea, de ti, tu historia, o sea, tú cómo es que llegas a ser tan cinéfilo, bueno, cinéfilo, pero digo, tan conocedor de dónde ves tantas películas que nadie más. Pues es la curiosidad. Yo creo que la curiosidad esa es como este gusto que te nace, en específico a mí, pues por el cine, que me fue llevando a diferentes derroteros, de ir pues abriendo horizontes. Sí, debo de decir, por ejemplo, que hoy día, que muchos, por ejemplo, me ubicarán por cuestiones que están más centradas en lo asiático, en la cultura popular asiática, y por ende el cine asiático. Pero, pues todavía en la década de los 90, debo de decir, aquí, insertar esta aclaración, que yo nací en el 74, o sea, estoy muy grandecito, pues, pues, fíjate que me gustó mucho el cine desde pequeño, y pues consumía el periódico, que afortunadamente en casa lo compraban. Iba desde el Ovaciones y después se terminó comprando el Nacional, porque era el más barato. El periódico gubernamental, pero era pues el más barato, ¿no? De todos. Pero hubo una época en los 90 en donde el Nacional, bueno, tuvo una revolución muy interesante en cuanto a sus páginas culturales, porque empezaron ahí a publicar plumas muy interesantes que a mí me influyeron mucho. Por ejemplo, Javier Velasco escribía ahí de videojuegos, ahí iniciaba su carrera, sus pininos, El Diablo Guardián,
Y bueno, pues desde grandes nombres ya del cine, de la crítica del cine, desde pues Leonardo García Sao, a Pepe Navar, Rafael Laviña, Nayef Viella, todos ahí empezaron a colaborar. Pero antes, bueno, yo me echaba el Ovaciones, el Ovas. Lo primero que leía ahí era pues la cartelera cinematográfica, me atraía mucho ya, ¿no? Entonces leía toda la cartelera, la crítica de cine, y ahí es como, en esa época ahora sí que pre-internet, pues era la forma en la que uno accedía a toda esta cultura cinematográfica. Una cosa te iba llevando a la otra, ¿no? Entonces vas descubriendo, vas leyendo, te dicen esta película es clave, tienes que verla, entonces pues la buscabas, de cualquier manera, ¿no? A ver, esto está editado en VHS, mira, esto lo van a pasar en la Filmoteca de la UNAM, esto lo van a pasar en el 11, esto va a pasar en el cine, en fin, ¿no? Entonces era como estar adentrándose a eso, pero justo eso me hizo tener, sí debo decir, como una visión quizá muy cerrada del cine, porque pues era solo así, claro. Este cine de arte y ensayo y es el que importa, pero que también en el fondo a mí pues también desde muy pequeño me ha gustado como el ámbito de lo fantástico, ¿no? De lo que en francés llaman el fantastique, que involucra pues toda esta cuestión como de lo raro, lo extraño, el cine de horror, las narrativas de misterio, monstruos gigantes, en fin, como todas estas cosas que se podrían englobar dentro de ese término francés del fantastique. Y a partir de ahí era como conciliar estas dos visiones, ¿no? Porque también, a excepción de Pepe Navar, que era el mediador, que decía, sí, el cine de horror, y a ver, usted eres tú, García Chao, y Pérez Turrent, en fin, ¿no? Como que sí, él venía como con este bagaje de este cine es el chido, ¿no? El cine gore. Pero era difícil también, como conciliar, o de, bueno, ¿cómo puedo conciliar a Bergman y El despertar del diablo? Okay. ¿No? O sea, los dos me gustan. Ajá. Pero la crítica de cine, obvio, no era muy favorable hacia el cine de género, ni el cine popular, pues, ni los luchadores, ni el gore, ni nada de esto. Entonces, uno va formándose con estas preconcepciones y prejuicios, diría yo, acerca del séptimo arte. Entonces, el cine asiático y el cine de artes marciales y Bruce Lee, Jackie Chan, híjole, eso sí me resultaba como muy insoportable. No es que tampoco lo hubiese visto mucho, pero también los críticos decían, no, es que este es un género que ya nació parodiado, y de vez en cuando salvaban alguna película de Jackie Chan, y uno pues va leyendo todo eso y te dejas llevar, dices, pues ellos son los que saben, ¿no? Ajá, entonces si ellos dicen que es un género que no vale la pena, pues por algo debe de serlo, claro, porque ellos llevan mucho en este negocio, ¿no? Entonces, sí le tenía mucha tirria a todo el cine asiático. Y es hasta que pues traté de romper esos esquemas, ese molde en el que me había formado como cinéfilo, que descubrí unas maravillas. Y eso fue gracias a la revista Fangoria, porque en la revista Fangoria, que fue pues, para nosotros que crecimos en los 80s como heredera de estas revistas de monstruos que sacó Forrest J. Ackerman, el Famous Monsters of Finland, y que pues estas revistas que hablaban de cine gore y slasher y todas estas cosas truculentísimas, poco a poco en sus páginas a fines de los 80s empezaron a dar cuenta de un cine de Hong Kong como muy raro, porque a veces eran películas de pues como de gángsters, pero eran gore, y como un cine fantástico muy raro, que lo más cercano de eso era como el rescate en el barrio chino, el Big Trouble in Little China de John Carpenter. Entonces a mí me llamó mucho la atención esto, de qué raro, ¿no? O sea, leer estas películas se antojaban mucho y dicen, bueno, pues algo deben de tener en donde les están nombrando mucho. Y después tuve acceso a fanzines que estaban saliendo también en la época y hablaban mucho acerca de estas películas, y había como todo este movimiento por el cine de Hong Kong
muy efervescente a principios de la década de los 90. Y otra revista, recuerdo, era Film Treat, que llegaba a los Sanborns, y ahí fue donde también, pues, digo, no es que siempre las comprara, pero pues sí iba, uno sabía que era como la hemeroteca pública, el Sanborn. Ajá, exacto, sí. Si no comprabas nada, pues... Sí, claro, ahí echaba todo, ¿no? Que las de videojuegos, que las revistas de cine, en fin, ¿no? Los cómics. Y pues ahí empecé a darme cuenta de este cine que luego lo intenté rastrear. Para ese entonces, bueno, pues también ya coleccionaba revistas de cine. Esta revista que me pareció muy importante, sobre todo en la década de los 80s. Hubo otras, obviamente, antes, pero pues esta fue la que me tocó a mí. Las otras eran más difíciles de localizar en puestos de revistas atrasadas, pero esta que todavía salía, que era Dicine, que era como del grupo de Nelson Carro, pues, como el opuesto a la Blanco, si es que vamos a hablar de grupos, o de grupos de críticos contra críticos. Bueno, como en la escuela de Emilio García Riera, mejor dicho, la escuela de Emilio García Riera, donde estaba pues Nelson Carro, y Tomás Pérez Turrent, y Leonardo García Tsao, Pepe Nava, Rafael Aviña, bueno, ellos sacaban, Susana López Aranda, en fin, pues sacaban esta revista de Dicine, y que tenía una sección donde daban cuenta de toda la cartelera, de lo que se había estrenado, y hacían la reseña. Si fuera la película más aberrante, pues hacían esta labor titánica de pues la chutamos, y bueno, es una basura, y obvio, se divertían con esa película y la hacían pedacitos, ¿no? Pero ahí pues me servía como de base de datos, ¿no? De, a ver, tendrán estas películas, las ubicaba por sus nombres en inglés, a ver, de un director que se llama John Woo, de Killer. A ver, vamos a buscar si le estrenaron. ¿Cómo le pusieron aquí? Ah, Contacto Brutal. No. Sí, a ver. Y la reseña, no, pues la trataban así como ni fu ni fa. Bueno, pero bueno, ya sé cómo se llamó aquí en México. ¿Qué edad tenías? Brutal. O sea, cuando está pasando esto que cuentas, ¿qué edad tienes? Pues imagínate, nací en el 74, esto pasó en el 92, yo le calculo. Ok. Ya estaba. Ya con años, ya andaba en el CCH. Pues cuando lo localicé, que aparte fue muy curioso porque la encontré en la esquina de mi casa. Yo vivía ahí en el Estado de México, en Cuautitlán Izcalli, y ahí justo en un tianguis, bueno, en un mercado metálico de estos permanentes ahí, había un videoclub, y fue el primer lugar donde la fui a buscar y el primer lugar donde la encontré. Tenían las dos claves de John Woo, que era The Killer y A Better Tomorrow, que a Better Tomorrow le pusieron aquí El Sindicato del Crimen. Y cuando las vi, las dos protagonizadas por Chow Yun-fat, y cuando las vi, qué bárbaro, ¿no? Fue como descubrir el cine por segunda vez. Digo, con razón las están alabando en estas publicaciones. Es que es algo como nunca antes había visto, ¿no? Era un cine muy efervescente, algo muy novedoso. A mí me pareció algo muy novedoso, como lo que había hecho Sergio Leone, de reelaborar y retrabajar el cine de western y crear el spaghetti western, con todos los sellos característicos que le acompañan ahora y que los identificamos muy bien. O sea, es un western como más sución, con esta música que definió Morricone, que más descanse. Y lo mismo ocurrió con estas películas que se hacían en Hong Kong, que John Woo agarraba estas películas pues del género de gángsters, otro género completamente norteamericano, pero le daba una vuelta muy hongkonesa, de la misma manera que Leone lo hizo con el western. Entonces, de este género, que era muy novedoso, que se le empezó a llamar poco después Matanzas Heroicas, o Heroic Bloodshed, por el nombre en inglés, pues era algo novedosísimo. Y pues leía las reseñas que habían hecho aquí, y pues esas películas ni les llamaron la atención, las trataron mal, y ay, qué basura, y cliché, y esto no vale la pena, ¿no? Entonces, ya ahí me di cuenta de, no, a ver,
está bien, pues tener como todas estas nociones, pero también hay que abrirse a más, ¿no? Y me di cuenta que me había perdido mucho de todo este cine asiático por darles la coba y seguir, pues, con todas estas enseñanzas de los críticos de cine, ¿no? Y fue cuando dije, no, hay que tener como esta mente abierta a todo, ¿no? Claro, uno va a decidir qué le gusta y qué no, y tienes como un canon y sabes como la historia del cine, que bueno, ahí había comprado libros y había leído este libro pues de García Tsao para acercarse al cine, que había editado el, era Limba, si mal no recuerdo, que a la fecha creo que siguen editando ese libro de cómo acercarse al teatro, cómo acercarse a la música, y bueno, sigue ese de García Tsao, ese fue de las primeritas cosas también con las que me hice de wow, este libro, y pues te van dando pistas, ¿no? Géneros cinematográficos, nombres claves, cinematografías del mundo, y luego, pues las enciclopedias que salían en aquellas épocas, ¿no? Del cine, documentales, el programa que el propio García Tsao tenía con Tomás Pérez Turrent, en la Cineteca Nacional, en fin, todo eso lo consumía así de nada, pero ya sí fue el momento de, no, a ver, uno tiene que seguir otro camino, ¿no? A ver, descubrir otras cinematografías, y de ahí me surgió esto, ¿no? Y empecé a coleccionar películas a partir de ahí, porque estas dos fueron como las primeritas que se empezaron a agregar, estas dos de Jong-Woo, y de ahí, bueno, pues descubrir un montón de películas, no solo asiáticas, sino de todo tipo de géneros, ¿no? Obvio, de lo popular, y que se habían editado aquí, y me encontré con películas vietnamitas y norcoreanas y algunas tailandesas y un par turcas, todo esto en el boom del cine en casa, editado en beta y VHS, y que no era solo cine de horror, pues, sino cine pues, de género, ¿no? Este cine de popular. Y de ahí, bueno, pues de todo, de cine de explotación y cine gore y cine de artes marciales y todo tipo de cine, ¿no? De Jesús Franco a Joe D'Amato, andar buscando todo eso, ¿no? Y informarse a través de fanzines. También en esa época había llegado, ya hablamos como mediados de los 90, Tower Records a México, que vino a suponer también un cambio en cuanto a la llegada de materiales, pues no solo discográficos, sino también videográficos. Ellos empezaron a traer un montón de VHS importados de películas, aparte de sellos raros, venía este sello que se llamaba Something Weird Video, y que fueron los que introdujeron el cine de este cineasta brasileño de horror, José Mujica Marín, Cedo Caixao, y pues llegó ahí al Tower Records, ¿no? Todo esto Something Weird Video, que bueno, también ahí llegaron fanzines especializados, ¿no? Que hablaban o de cine asiático, llegaba el Asian Trash Cinema, que después se convirtió en Asian Cult Cinema, llegaba el European Trash Cinema, llegaba uno que se llamaba Scream, el Psychotronic, así como la Biblia. El Psychotronic antes había llegado, y ahora lo recuerdo, el Psychotronic había llegado antes al Sanborns, la enciclopedia, este libro básico de Michael Weldon, había llegado al Sanborns, y también los libros que se editaban de las guías de películas que sacaba Leonard Maltin cada año, que llegaban al Sanborns y eran también como pues obligados para los cinéfilos, que íbamos de, ay no, y porque pues ahí te daba como toda la reseña de películas y sus estrellitas, o le ponía el pavo, de este es un pavito turqui, ¿sabes? Es una chafés, ¿no? Y eso fue, por lo menos a mí, lo que me fue llevando a todo este medio y a conocer más. Y en Tower Records, caray, o sea, llegaron ahí todos estos libros, aparte de los fanzines. Recuerdo que llegó uno, llegaron varios sobre el cine de Hong Kong, y eran carísimos. Yo iba nada más a leerlos, así, y aprenderme, memorizarme títulos, todo, información. Y los que sí compraba, pues ahí eran los fanzines, que a la fecha, pues todo eso lo conservo. Wow. Es algo muy, muy valioso, todo ese tipo de, pues de textos, ¿no? Y
justo es también como el momento en el que en Estados Unidos empieza a darse más este momento de publicar más textos académicos sobre este cine de lo popular o sobre este cine raro, sobre el cine de horrores, cuando salen estos ensayos académicos sobre el cine slasher, este clásico de Carol Clover de mujeres psicópatas y sierras eléctricas, que fue los que empezaron a definir todo este concepto de la chica final, del final year, pero era justo, ¿no? Y ensayos sobre Blade Runner y estos libros de información sobre este cine de Hong Kong. Era un momento muy interesante como para acercarse a eso, porque justo también en ese instante era un momento de transición, ¿no? De poder acceder a otras cinematografías. Supongo que también como dentro del contexto y del ámbito de la inminente globalización, como entonces podíamos llegar a conocer todo este tipo de cosas. Y estas películas aparte pues las podías conseguir dentro de los propios fanzines, se anunciaban, eran compañías que les llamaban de mercado gris, no eran mercado negro per se, les llamaban así gray market, y que te vendían desde películas de Pasolini y de Bergman y todo este cine culto de arte de Andrei Zulavsky, hasta pues también este cine raro, nuevo, como este cine de Hong Kong, de categoría 3, que era como de horror gore muy siniestro y pesadillesco y malvibroso, o las de Something Weird Video, que eran como estas películas sesenteras perdidas, que ellos también fueron los que presentaron a José Mujica Marins. Y entonces estas películas, aunadas obviamente, y se me estaba pasando, que es algo que no debe de suceder, no se puede hablar de esto sin mencionar, pues como el gran gurú de muchos de nosotros, que fue Juan Eladio Ríos en el Chopo, en el Tianguis del Chopo, que fue él para pues varias generaciones el proveedor de todo este tipo de películas, y a la fecha sigue ahí él imbatible. De hecho, este sábado regresa al Chopo. Eso que me pregunta. Pues de estas épocas covidosas, a seguir esta labor como de diseminación pues cultural, y fue con él donde muchos de nosotros pues adquirimos varias de estas películas, ¿no? De las de John Waters, películas de La Troma. Él fue como este nexo para poder acceder a estas películas. Jodorowsky, todo él, toda esa filmografía la manejaba y la sigue manejando Juan Eladio. O sea, digamos, si en Estados Unidos tenían estos sellos videográficos que sacaban estas películas, ellos eran como este mercado gris. En México, quien fungía ese papel es Juan Eladio, en el Tianguis del Chopo, ¿no? De proporcionar estas cosas así como de alta cultura, pero mezclado también como este cine muy raro. Y él fue también el que empezó a traer estas películas. El Laserdisc yo le compré, por ejemplo, y las conservo a la fecha, estas versiones que él tenía de Criterion Collection en Laserdisc, justo de The Killer y de Hardboiled, de estas películas de John Woo, que aparte él grababa los ensayos que venían en el Laserdisc, o sea, los textos los grababa también, ¿no? Y te metía extras, trailers de películas, o te metía otra película sorpresa, y era muy asombroso y refrescante a ver qué te puedes encontrar, ¿no? Entonces él también fue parte de mi formación y es clave en todo esto, porque también puede que estés leyendo mucho acerca de esas películas, pero bueno, a ver dónde las ves, dónde las consigo. Y ahí, en un principio, pues con Juan Eladio. Ya cuando llegó Tower Records, pues uno podía tener acceso a más títulos todavía, claro, ya más caros. En Tower Records fue el primer lugar en donde empezó a llegar el DVD. Y recuerdo que con mi compañero de correrías de aquellos entonces, Víctor Dagon, que pues íbamos a comprar VHS a los Blockbusters, a las tiendas de videos, que había muchas en esa época, pues era una época de boom del video. Había
ferias de video, tianguis de videos, donde pues podías tener acceso a todo esto, ¿no? Y íbamos a estos lugares, pues nos llevábamos así las pilas así de videocassettes de todo tipo, y pues con él ahorramos para comprar entre los dos el primer DVD, que era carísimo en aquellas épocas, que fue el de Mario Bava, Cani Arrabbiati, una película que jamás se había editado, que había quedado inédita, y que gracias al formato del DVD, ahora sí que regresando a esto de la tecnología y las posibilidades, gracias a la tecnología que estaba surgiendo del DVD, se pudo rescatar esta película de Mario Bava, de Cani Arrabbiati o Semáforo Rosso, y fue nuestro primer DVD, así de, ay, nos quedó el ojo de la cara, no tenemos aparato para verlo, pero ya tenemos ahí el primer DVD, ¿no? Porque también éramos seguidores. Había una revista que se llamaba Video Watchdog, que también llegaba ahí al Tower Records, que daba cuenta de todas las versiones que pueden existir de una película. Y aparte hablaba también como de películas, pues, o muy exquisitas o muy basura. Y era una gran revista, editada por Tim Lucas, también un gran entusiasta de todo este tipo de maravillas cinematográficas, y que no hacían esta distinción, ¿no? Que podían ver, pues, estas obras, grandes obras del cine europeo clave, pero también este cine que para muchos de estos exquisitos del Carrière du Cinéma, pues era una simple cochinada y basuras, ¿no? De estos autores que ya he mencionado, como Jesús Franco o Joe D'Amato, ¿no? Y que le profesaban culto y seguían, pues, las ediciones videográficas en diferentes países. Decían, no, es que esta edición dura 20 segundos más y tiene una escena que no tiene esta otra, y así de clavados, ¿no? Entonces, esa fue toda mi formación, pues, para irme clavando cada vez más y más en esto, porque no solamente es ver el cine, que obvio es lo más importante, pero también el entenderlo a través de todo este tipo de textos cinematográficos, desde las críticas, el periódico, hasta llegar a, pues, revistas especializadas, fanzines, libros de ensayo, y pues no tiene fin. Ahora sí que pues haciendo eco de lo que decía Mike, y no Takashi Miike, sino Mike Laure, el de que esto es como la cosecha de mujeres, nunca se acaba. Uno sigue investigando y te das cuenta que hay más por investigar y diferentes puntos de vista, y entonces te vas clavando más, ¿no? Porque te va expandiendo el horizonte, y eso fue lo que me dejó el cine hongkonés. Porque de ahí dije, bueno, pues si ya estuve aquí aprendiendo sobre el cine de Hong Kong, que eso me llevó, pues, a buscar más de, bueno, cuál es la historia de Hong Kong, cómo surgió este cine, y de ahí, bueno, a clavarse más en el cine japonés, no solo, pues, los dos extremos que se conocían en aquellos entonces, este gran cine de Akira Kurosawa, Kenji Mitsushima, o del otro lado, Godzilla, gameras y kaijus que le acompañan, que en aquellas épocas ni siquiera sabíamos que se llamaban kaijus, eran los puros monstruos de Puerule, y en medio pues había un montón de cine que no se registraba, ¿no? Y había pocas cosas que surgían, ¿no? Takeshi Kitano, bueno, antes Yuzo Itami, después Takeshi Kitano, obviamente Shinya Tsukamoto, que fue gracias nuevamente a Juan Eladio, que lo pudimos a conocer aquí muchos, con Tetsuo, y ese sí fue como también un antes y un después, ¿no? Entonces fue clavarse más a ver en el cine japonés, qué más hay, y después me tocó ya a fines de los 90, principios de los 2000, pues toda esta nueva ola de cine coreano, y de descubrir los videoclubes de cine coreano y de cine japonés, que pues me hacían el favor de darme el tip de, oye, mira, yo sé que a ti te late el cine asiático, por acá hay un videoclub que está en un súper, yo no sé si sean chinos, japoneses, en fin, ya era uno que estaba en un lugar que se llama Mi Casa, que sigue existiendo, es un restaurante ahora, y en aquella época
pues era un lugar chiquito. Eso está en la Ciudad de México, ahí en la calle de San Luis Potosí, en la Roma. Es un súper japonés. Y este súper japonés, pues en fines de la década de los 90 tenía un videoclub. Y ese videoclub, bueno, tenía una de maravilla. Ahí descubrimos Ring, por ejemplo, las de Laro, antes de que explotara todo el fenómeno. Y pues sin saber japonés ni nada, y uno de, ay, bueno, pero hay que verlas, así sin saber, y pues forzarte a aprender el idioma o lo básico, los katakanas y hiraganas, por lo menos para saber qué es lo que estás rentando. Ahí descubrí a Takashi Miike. Fue gracias, de hecho, a una revista que me proporcionaba el director de la revista Gallito Comics, o el Gallito Inglés, una revista de cómics, con los cuales también pues colaboré en algunos textos. Y pues su director, Víctor del Real, a él le llegaban muchas revistas sudamericanas y también de cine, porque ellos también editaban ahí en el lugar donde se hacía el Gallito Comics, otra revista que se llamaba Nitrato de Plata. Y entonces llegaba una revista argentina maravillosa de cine que se llamaba El Amante Cine. Una gran, que continúan ellos publicando, ahora en formato web, y una gran publicación. Y ahí fue donde yo descubrí a Takashi Miike, porque ellos fueron a un festival de cine, fue el Festival de Cine de Rotterdam, y dijeron, caray, acabamos de ver a un cineasta que nos voló la cabeza. Vimos 3 películas de él, las 3 bien diferentes entre sí, y no sabemos qué pensar, pero es lo más maravilloso que hemos visto, ¿no? Y ya venía la sinopsis de que una de las películas, dije, no, esto lo tengo que ver, tengo que encontrarlo, y fue gracias a estos videoclubes japoneses que encontré uno ahí en mi casa, y después otro amigo que conocí ya haciendo pues maratones de cine en el Centro Cultural José Martí. Ahí pues este amigo llegó y me dijo, oye, yo trabajo en un videoclub japonés, y yo sé de estas películas que de Guinea Pig lo vi en un reportaje. Y dijo, oye, ¿cómo lo viste? No, pues trabajo en este videoclub. Y él, pues, me dijo, a ver si te pueden inscribir, porque pues es solo para la comunidad japonesa y los que están estudiando japonés. 2 requisitos que no cumplo, pero le dije, a ver, te voy a hacer una lista, ¿no? Él hizo una lista. Y me dijeron, no, ¿qué crees que sí las tienen, no? Entonces ya los fui a conocer y estaban como muy intrigados de dónde conocí esas películas, ¿no? Que unas eran de Takashi Miike, otras eran pues, cosas raras, que justo ya empezaba yo a buscar en internet, ya empezaba esta internet 1.0, a fines de los 90, pero también con los títulos que leía en estas revistas y fanzines, en el Asian Cult Cinema, me llevaron a eso. Entonces ahí fue donde descubrí estas películas de Takashi Miike. Ahí fue, pues llegué a ver antes de que se editara en DVD y todo esto, eran en VHS, las traían en VHS, Dead or Alive, Takashi Miike, Audition, Ichi the Killer, Koroshi Yaichi. A mí, después supe que me decían el loco de las películas. El loco de las películas, sí, porque yo rentaba esas cosas que ni la propia comunidad japonesa las rentaba, ¿no? Las conservo a la fecha, por aquí las tengo todavía, todas esas películas que les compré. Se llamaba Video Japan, ese sitio estaba cerca del metro Chapultepec, y después se mudaron allá por la zona rosa, y ya les perdí después la pista. Ya con la llegada de Internet 2.0 y el intercambio de archivos puerto a puerto, pues ya fue como muy de modé el utilizar VHS. O sea, podías bajar películas con eDonkey, con eMule, con otro que se llamaba WinMX, y así, o sea, uno sigue encontrando y buscando, y así pues uno va expandiendo el conocimiento y horizontes cinematográficos y de todo tipo, ¿no? Entonces, ya me llevé un buen explicando todo choro. No, pero pues qué chido. Porque bueno, o sea, o sea, tú fuiste el creador de los maratones de José Martí. No, es un concepto que ellos ya tenían. Debo de decir que cuando yo llegué ahí a José Martí, y es también una historia
en la que mi amigo Víctor Dagon, él en ese entonces pertenecía a una asociación mexicana pues de ciencia ficción y fantasía que se llamaba AMCIF, y ellos tenían un videoclub, bueno, un cineclub, mejor dicho, un cineclub donde pues, proyectaban películas para los miembros, ¿no? Pero pues pasaban ellos ya se las sabían de memoria y ni iban a su propio cineclub, ¿no? O sea, las típicas, ya, y más si estás inmerso en el ámbito de la ciencia ficción y en una asociación de esa envergadura, ¿no? Que si Blade Runner y que si Alien, así por enésima vez, ¿no? Y nosotros, que ya habíamos juntado un buen de películas desde hace varios años, pues me dijo, oye, si les proponemos proyectar cosas de lo que hemos juntado, dije, pues sí, estaría interesante, ¿no? Porque tenemos cosas raras, ¿no? A ver si quieren ir. Entonces, pues nos abrieron un espacio. Esto fue en una casa de cultura de catalanes, que era el Orfeo Catalá, que a la fecha existe, está en Marsella, ahí en la Juárez, me parece. Allí, bueno, ahí cerca del Metro Insurgentes. Y ahora es un restaurante pues, de comida catalana, el Orfeo Catalá. Pero antes era una casa de cultura, nos daban ahí chance. De hecho, ahí se hacían las reuniones del ANSIF. Y ahí pues empezamos a proyectar películas y prácticamente iban muy pocas personas a vernos, pero pues nos gustaba. Y de hecho, el requisito era de, bueno, vas a pasar la película, pero tienes que hablar. O sea, nos obligaron casi a hacer como el debate, y de, ay, pero ¿por qué? Y bueno, pues era el requisito y órale, ¿no? Y ya nos quedamos ahí luego platicando entre los poquitos que estábamos, y de estas películas, pues que no eran tan comunes, y eso nos llevó a, hacer un cineclub similar para esta propuesta de la Feria del Libro Fantástico, que coordinaba H. Pascal, que murió hace ya algunos años, desgraciadamente. Y H. Pascal, pues, hacía este esfuerzo de propagar la literatura fantástica en diferentes lados, era itinerante, y nosotros, pues ya nos pegábamos con él para presentar el cineclub, ¿no? Obvio, tratando de poner películas no tan conocidas dentro de estos géneros. Y así llegamos al Martí. Y llegando al Martí nos dijeron las directoras, bueno, la directora y la subdirectora de aquella época, que se llamaba ella Gladys Robles y Andrea Len, pues cuando vieron el programa dijeron, oigan, ¿no se quieren aventar mejor un maratón nocturno? Porque nosotras aquí tenemos un maratón nocturno de cine cada mes. Entonces ellas fueron las artífices antes de eso, solo que pues lo que programaban pues sí era cine más de arte, ¿no? Más exquisito, que luego es difícil asimilarlo todo en el formato de cine nocturno, ¿no? Porque si son películas muy pesadas, pueden quedar hasta indigestas, ¿no? Ver todo eso de manera de maratón en la noche. Y a nosotros se nos hizo muy padre la propuesta porque el cine de género, o sea, el cine fantástico, que engloba el horror, la ciencia ficción, la fantasía o el cine de explotación, todo esto como que se presta más para verlo en la noche, todo en la noche, como las funciones, las míticas funciones de medianoche que se hacían antes en Estados Unidos, que fueron las que engendraron Eraserhead y El Topo y el show de terror de Rocky. Entonces, yo sí, estaría padre, ve. Entonces, pues armamos lo más pesado que teníamos de gore en esa época. Las pasamos, fue un éxito. Eso fue en febrero del 99. Y nos encantó la interacción y la vibra, porque no era nada más, les dejamos las películas y pásenlas, sino que nos quedamos a verlas, obviamente. Ay, las subtitulabas tú, ¿no? También. No, en esa época eran los VHS y betas que teníamos. Antes de llegar a subtitular, era así como lo raro que teníamos de, mira esta película, que se llama Mosquito der Skander, Mosquito el Violador, que era de un hematófago, o bueno, lo que llegamos a conseguir, me acuerdo, por ejemplo, en ese primer maratón pasamos una de Hong Kong, que a la fecha me sigue pareciendo una de las cosas más truculentas que he visto en la vida.
que se llama en inglés The Untold Story, de Germán Jaula Ito, y esa nos la consiguió Pepe Navar a través de Nayef Viella. Y me acuerdo perfecto así como fue todo ese trámite de, oye, ya en esa época pues nos hicimos amigos de Pepe Navar, yo que lo llegaba a leer en El Nacional, después pues, nos invitaba a su casa, y alguna vez que fuimos a su casa, pues lo contactó Nayef Viella, y no, es que luego él me consigue películas de allá, de Nueva York. Y dije, oye, ¿no te podrá conseguir esta? Y ahí dije, quería esta de John Tolstoy, y sí, y se la consiguió. Y la vi y superó mis expectativas. Todo lo que había leído de ella se quedó corto. Sí, a la fecha es una gran película que me sigue produciendo este shock de qué cosa tan terrible. Y la pasamos ahí, o sea, fue como el estreno de vamos a pasarla, obvio, en cantonés con subtítulos en inglés. Órale. Pasamos, pues, lo que teníamos ahí, una película japonesa que le habían conseguido a mi amigo Víctor, que directa de España, se le habían traído, que se llama, en España le pusieron Tokyo Snuff, y es una película japonesa doblada al español de España, que originalmente se llama Shirio no Wana, y era rarísimo ver esa película así, con japoneses hablando español de España. Y bueno, pues la pasamos también, en fin, o sea, era como todo nuestro arsenal maldito de VHS y betas, de cosas rarísimas, y con eso alimentamos ese maratón. Después regresamos con esta feria del libro fantástico de Pascal, regresamos meses después. Nos encantó tanto la experiencia que fuimos a pedirle a las directoras pues, que nos dieran chance una vez al mes, así de, oigan, ¿se podrá que hagamos nuestro maratón programado por nosotros? Y como ellos vieron que metíamos bastante gente, dijeron, va, órale, ¿no? Y de ahí arrancaron los maratones nocturnos, antes eran de cine gore, eran así, o de cine de horror, de cine gore, y ya se fueron transformando con el paso de los años, ¿no? También fue reflejando de cierta manera también, pues como esta diversidad de cine que me gusta, ¿no? Y pues ya llega un momento en el que pues, te acabas todo el cine gore y sí. ¿Qué más sigue, no? Entonces, pues metí de todo, de todo tipo, ¿no? Desde cine experimental, animación, cine coreano. Ahí fue cuando empecé a poner pues, cine coreano, a Kim Ki-duk, a Park Chan-wook, antes de que empezaran a ser conocidos. Sí, pues de hecho tú fuiste el que puso de moda aquí en México toda esa ola, ¿no? O diga. Pues no sé si de moda, pero sí, al estar informado con todas estas publicaciones y buscar en internet, que encontraba ahí, había un sitio en donde pues, se encontraban estas películas para bajarse, se llamaba Asian Cinema Forum, y era un sitio en donde las encontrabas en formato AVI y las bajabas en Emule. Podías tardar hasta un mes en bajarlas, pero era así, wow, ¿no? Y también sitios de compra de DVD, un sitio hongkonés que a la fecha existe, que vende DVDs de Hong Kong baratísimos, que se llama DDD House. Hoy día pues venden Blu-rays y también muy, muy baratos. Y pues a partir de ahí era, bueno, pues conseguir originales de allá, bajarte películas de allá, era conseguir desde donde se podía, de todos lados. Fuimos a los barrios, pues al barrio coreano, con los videoclubes japoneses, fuimos a buscar cine de la India en las tiendas indias, en fin, ¿no? Era de buscar con base a todo lo que pues también uno leía en estos fanzines y en algunas pocas páginas de internet que empezaban a dar cuenta de todo ello. Y así fue todo ese periplo, ¿no? Y ya, pues después vino todo este boom, explotó todavía más con internet, sobre todo la información, pero creo que aquí lo importante es esto de estar pues siempre informado, ¿no? Uno nunca termina de aprender. Cuando crees que ya sabes todo, una de dos, o llega alguien que sabe más que tú, que siempre va a haber alguien que sabe más que tú, y o
o surge nueva información en la red o un libro y todo, entonces uno tiene que estar constantemente pues, leyendo, actualizándose, viendo más películas, en fin, esto nunca termina, por eso mi analogía con Mikel Laud. Y ahora, pues en estos tiempos, pues con el coronavirus no nos podemos juntar, ya, bueno, creo que los cines ya están abriendo y demás, pero bueno, todo este ritual del cineclub, pues ¿qué se pierde en ese nuevo mundo? Pues yo creo que ya desde hace mucho se ha perdido, antes del COVID, porque lo instantáneo de acceder a los materiales hoy día, antes, pues, tenías que bajar películas de torrents o de sitios que no toda la gente está dispuesta a esperar el tiempo que se necesita para bajarlo y luego que, a ver, búsquele el subtítulo o el códec, en fin, hay cuestiones como muy técnicas. Pero con la llegada del streaming, tanto pirata como los establecidos, es decir, Netflix y similares, pero por el otro lado Cuevana y similares, que son películas que se alimentan de los torrents, pero que ahora ya no necesitas bajarlos, sino que los ves en línea. Los ves como si fuera streaming, pues, ¿no? Entonces, ¿para qué ir a un cine? O sea, mucha gente, yo lo he visto en mi cineclub del Martí desde entonces, pues desde el 99 hasta la fecha, como pues la gente cambió, la gente que asistía. Ya muy poquitos los que realmente estamos muy enfermos de cine, pues éramos los que seguíamos ahí, ¿no? Y nuestro grupo, que lo aprecio mucho, pues de gente que va, que son pues indigentes de la zona y que les aseguro que saben más de cine y que han visto más de cine que muchos que van al CUEC y al CCC. Sí. Porque no solamente van a mi maratón, sino que van a todo lo que proyecta ahí el Martí y de alrededores. Entonces, caray, tienen un bagaje fílmico impresionante. Entonces, pues con ellos nos quedamos, porque los otros, unos, bueno, la vida también tocó a la puerta y ya no puedo ir todas las noches, o la edad, en fin, diversas causas, ¿no? Pero la nueva generación que le podría seguir la batuta, simplemente ya no le interesó porque, ¿para qué voy allá toda la noche si lo puedo ver en mi casa? Ajá. Tiene que ver también otro tipo de factores, supongo, ¿no? O sea, el arriesgarte a salir de tu casa, lo que implica, ¿no? Ponerte en peligro, si eres mujer, peor todavía, cómo vas a ir sola en la noche, sales, en fin. Y todo esto influye, por lo menos para nuestro cineclub, que es un maratón que se hace toda la noche. Pero en general, creo que los cineclubes lo han visto, ¿no? No es que vaya en tropel la gente a ver películas a cineclubes. La cineteca es un ambiente completamente distinto y se cuece aparte, pero un cineclub, y además con lo que provoca un cineclub, porque no es solamente pasas la película y ya, o sea, es provocar el diálogo con el público, un debate con el público acerca de lo que se ha visto, pero también ocasiones que se dé un tejido social alrededor del cine, que haya gente que se conozca y que vaya siendo familiar a ese cineclub, ¿no? Se tejen esos lazos sociales alrededor de un evento cultural. Y por ejemplo, en nuestro cineclub puedo decir que han surgido muchos proyectos a partir de gente que se conoció ahí. Uno de ellos, Revista Cinefagia, los miembros integrantes de Revista Cinefagia se conocieron en mi maratón de cine, ¿no? Y bueno, ahora ellos tienen su proyecto y lo continúan desde entonces, ahora pues haciendo ya videoblogs y adelante, ¿no? Eso es lo que provoca el cineclub y todo lo que está en su derredor, pero hoy día me parece difícil, y lo digo antes de la llegada del COVID, porque entre el desinterés, entre lo instantáneo de acceder a los materiales y quizá también pues el ambiente, es decir, la delincuencia, lo peligroso de salir de tu casa, mejor te quedas, ¿no? Y ahora que se ha perfeccionado más, o sea, con Netflix, con Prime y con
los alternos, pues, con los que son piratas, pero que tienen toda esta selección, que no tienen esto, como Cuevana o Suguman o algunas otras más por ahí, hasta pelischingonas.com, en fin, pues todo eso hace que la gente no vaya ya a un cineclub. Ya son muy pocos, ¿no? Porque aparte estamos hablando de una generación que descubrió el cine de esta manera, ¿no? A través de pantallas de computadoras y todo. Entonces, como ir a una sala de cine, porque aparte están viendo la película, pero estás también interactuando y están trabajando y viendo una película, que eso sí me parece a mí, híjole. No, o sea, conozco el caso de varios de mis contactos de Facebook, ustedes saben quiénes son, pónganse ese dato, queridos contactos, pero si a mí ya, sí, ahí sí me voy a ver muy, muy boomer, así de, no, ¿cómo le hacen eso al cine? O sea, el cine es para verse, o sea, ya, aunque lo ves en tu casa en streaming, le dedicas todo el tiempo, pero hay muchos, no, me aburrió, lo quité a los 15 minutos, no aguanté, o la estoy viendo por episodios, veo 15 hoy, 15 mañana, 15 al ratito, 15 en el baño, en fin, ¿no? Entonces, esta ductibilidad que tiene la manera de poder consumir películas, también es lo que modifica el comportamiento de los espectadores en una sala de cine, porque parece que traen jiribilla. Debo de decir que jiribilla, allá en Veracruz, jiribilla es comezón en el ano. Entonces parece que traen jiribilla, porque no están a gusto, sí. Están así, ay, necesito sacar, necesito informarle al vacío, al éter, que estoy viendo esta película y me está gustando mucho, o no me está, o sea, no se pueden esperar hasta que termine, o sea, tienes que informarlo en tiempo real. Y eso en una sala de cine, pues sacas el teléfono, porque estarás acostumbrado a verlo así en tu casa, ¿no? Sacas el teléfono, cambias de pestaña, igual ahorita nos están escuchando aquí en YouTube mientras están posteando en Twitter y todo, y nada más nos están escuchando, porque pues para qué nos van a ver, ahí sí les doy la razón, pero una película, pues sí necesitas estarla viendo, pero eso de estarla escuchando, y luego en español... no, pues ya ni te enteraste de qué peli era. Con todo lo que puede ocurrir con una mala traducción, que se le hace a la película, entonces, no, eso me parece... bastante aberrante, pero bueno, es la manera en la que se consume hoy día el cine. Entonces, obvio, pues no hay cabida, no hay lugar para un cineclub más solamente para aquellos que quieran revivir esa experiencia vintage, ¿no? Decir, ay, ¿te acuerdas cómo era el cineclub? O vamos a sentirnos old school, o de plano la gente también muy de mi generación o anteriores. Pero ¿no? Ahora, por ejemplo, que ya desde hace un tiempo ya estaba como resurgiendo estos autocinemas, y ahora pues es el nuevo gran boom de... Claro, pero aquí también interviene otra cosa. Tienes que tener un auto. Para empezar. ¿No? Obviamente es para muchos pues no es problema, pero pues para yo me imagino que una gran cantidad de ese público objetivo de jóvenes, no creo que tengan un auto así para ir al cine, a menos de que quiera uno rentar un Uber. Yo no voy a rentar un Uber para ir al autocinema, ¿no? No dudo que en un futuro no muy lejano pueda llegar a hacer esto, ¿no? En estos momentos alguien incluso me escuché de, claro, ¿por qué no se me había ocurrido? Vamos a hacer este servicio así de Didi Autocinema, o de, ¿no tienes auto? Con un compañero lo recogemos, vamos y te cobramos una tarifa tal, no lo dudo, Pues es que suena buen negocio. Suena buen negocio, ya debí de haberlo yo patentado antes de echarlo. Nos dice Andrea Eduardina Cázar, dice, yo ando stalkeando al Dagón, pero no me acuerdo de él. Gracias por tantas memorias, Grajales. Sigo sin superar esos maratones. Jaja, un gusto escucharte, maestro. Saludos, Andrea de Ordina Casa. Eric Ramírez dice, yo fui a ese maratón, estuvo genial. Se refiere a los primeros. Sí, claro, no, Eric también. Casi. Saludos, Eric, saludos. Claro. Y bueno,
Andrea Eduardina también dice, Ayala Blanco era de los pocos críticos que peleaba y analizaba ese cine en esa época, pero sí, casi nadie. Sí, ¿no? Y aparte Ayala Blanco, pues, con una vocación muy diferente a los otros críticos, ¿no? Porque él como desarrollar un propio corpus, es decir, pues, una crítica en donde el lenguaje es casi literario. Exacto. ¿No? Y que te obliga a ir al diccionario, a ver qué dijo. No, y a ver, inventar palabras y ser autorreferencial a esas mismas palabras. Sí, claro, porque él viene de esta otra tradición de estos primeros críticos de cine mexicano, ¿no? Que también eran pues literatos. Y entonces era unir estos dos elementos. Hoy día, pues ya cualquiera es crítico de cine en YouTube, claro. Que también, insisto, ahora pues cambia todo eso. Todos podemos dar nuestra opinión, podemos tener pues, nuestro propio grupo de seguidores, pero insisto, creo que lo que uno vaya a externar es lo que te va a diferenciar de los demás, ¿no? Cómo lo haces, en fin, son muchas cosas, ¿no? Incluso en el medio de los youtubers, pues es muy peleado, ¿no? Entre carisma, tu producción, estas cosas intervienen, no son netamente decisivas, creo yo, pero sí intervienen, ¿no? Pero sí tienes que tener también un algo que te conecte con el respetable, con el público, porque si no, pues puedes tener así el súper estudio, sí. El recurso, y ser un ladrillazo. Sí. Digo, para todo hay, pero en cuanto a crítica de cine o hablar de cine, creo que todavía no hay, por lo menos yo no conozco, igual porque no estoy tan empapado, y aquí seguramente alguien dirá, está todo boomer, porque hablando del cambio y no de la tempestad y no sé. Porque en realidad creo que no ha surgido como un Ayala Blanco del YouTube. Ándale. A decirlo. O sea, o alguien que digas, yo sigo a este crítico, ¿no? O alguien que se haya encumbrado en los canales y que digas, bueno, este es polémico, ¿no? Así como han salido en diferentes ámbitos, que tú, Luisito Comunica, o en los juguetes, pues el Mad Hunter, o sea, hay como en específico, pero yo de cine que diga alguien es como el líder de opinión en cuanto a crítica u opinión cinematográfica o reseña cinematográfica, creo que no hay alguien que haya surgido, ¿no? O sea, hay muchos, pero alguien así que tenga como estos niveles de popularidad, que no, obvio no es lo que se busca tener, pero sí alcanzas una notoriedad, no una popularidad, pero sí vas alcanzando una notoriedad de decir, bueno, él es referente, ¿no? A ver qué dice él en su videoblog, que se dediquen exclusivamente a hacer eso, ¿no? Porque está Fernanda Solórzano, ¿no? Tiene su videoblog, pero pues también escribe, y en fin, alguien que solamente se dedica a esto y que haya surgido de esto, ¿no? Como todos estos youtubers, ¿no? No es que antes hayan hecho otra cosa previa, sino que surgieron de hacer esto, ¿no? Y de cine, pues, yo no conozco. Si alguien sabe, infórmenos, avísenos si hay alguien, pues para seguirlo. ¿No? Pues, no, la verdad, sí, pues para seguirlo, porque ahí está faltando mi conocimiento. Pues dice Trimaster76, saludos al Master Jorge, se aprende muchísimo al escucharlo. Saludos. Dice Santiago Reyes, felicidades a Grajales, tiene mucha pasión y aquí hay mucha tela de dónde cortar. Deberíamos verlo en otras sesiones de Figma. La plática de ustedes dos es enriquecedora. Pues te invito cuando quieras. Pues nos ponemos de acuerdo. Hay que hacer nuestro canal de YouTube. Hablando uno ya mejor. Pero ese canal de YouTube. Sí, bueno, tienes cursos, ¿no? Y decías que ibas a abrir próximamente uno de cine experimental online. Sí, claro, estamos ahí, pues ahora sí que, digo, no es que yo lo haya dicho, ya todos saben quién lo dijo, no me quiero meter en Honduras,
y en Guatemala, pero pues luego la pandemia a mí sí me cayó como anillo al dedo, con todo eso lo que conlleva de gente que obviamente pues ha sufrido COVID, que ha perdido amistades, familiares cercanos, pues, por este azote, pues. Entonces, la frase sí puede sentirse a veces como muy insensible, pero bueno, la retomo de ya saben quién, porque, como dicen por ahí, los momentos de crisis es como para darles la vuelta y aprovecharlos, ¿no? Como la palabra china, el ideograma chino para crisis es el mismo para oportunidad. Y entonces al ver pues que se estaba popularizando este tipo de plataformas, Zoom, Google Meets, que si bien ya existía Google Meet, pero Zoom es también algo muy reciente, el hecho de poder utilizarlas ya de manera masiva y que la gente aprendiera a utilizarlas para la enseñanza, pues a mí me abrió este panorama de, bueno, yo ya daba cursos, tenía planeado armar cursos este año también en diferentes lados, viene el COVID y lo que ocurre es pues tratar de aprovecharlo, de bueno, ¿cómo puedo seguir manteniendo mi vicio de ver películas y pagar Netflix y pagar internet? Bueno, pues haciendo cursos, ¿no? Que también no sea un precio elevado para que sea un cierto número de personas en los que todos tengamos esta visión de ganar. O sea, gano yo, ganan ellos conocimiento, hace unos meses que todavía estaba más estúpida la cosa de no salir, pues está uno a lo mejor como león enjaulado, y en fin, o sea, todos salimos ganando. Entonces dije, bueno, ¿por qué no reactivar esto a través de estas plataformas? Y bueno, empecé con el de Historia Contemporánea de Corea a través del cine, un curso en el que pues analizamos toda la historia del desarrollo del cine en Corea a la par de su historia. O sea, una cosa que no puede existir, es decir, el cine, sin comprender el contexto social, político, económico del desarrollo de Corea, que tiene una historia más interesantísima en el siglo pasado. Sobre todo porque hoy día Corea del Sur es una potencia mundial en cuanto a cine se refiere. ¿Cómo llegaron ahí? ¿Cómo nos superaron? ¿Cómo nos barrieron? Si antes estaban peor que nosotros en todos los sentidos. Entonces me parece una historia muy aleccionadora, pero que no todo mundo sabe, ya también de años de estar, pues no solamente leyendo sobre cine, sino libros sobre historia, sobre política de la República de Corea del Sur, Corea del Norte. Pues dije, aquí a ponerlo ahora todo esto en práctica, ¿no? Entonces, como también hay este boom por la cultura coreana, dije, bueno, pues adelante, ¿no? Entonces, abrí ese curso, luego un curso sobre Bong Joon-ho, que también ya había tenido preparado para dar de manera presencial, pero pues dije, adelante también, vamos a aventarlo ahí, y bueno, pues esto nos llevó a los que estoy dando ahorita, que es de cine de horror en Corea. Luego está el de la industria cultural detrás del K-pop. Ya después de leer tanto, mencionaba acerca de investigar acerca de pues, todos estos fenómenos culturales en Corea del Sur al amparo de sus contextos políticos, económicos, sociales. Pues adelante. Y bueno, de los futuros es uno de cine de horror japonés, el segundo módulo de la historia contemporánea de Corea a través del cine, porque nos quedamos en la década de los 70s, otro de la historia contemporánea de Japón a través de su cine, uno de cine experimental que le traigo muchas ganas de impartir, porque ese curso la verdad que es de los que más éxito y satisfacciones me han dado en estos años de impartir cursos desde el Centro Cultural Woody Allen. Fueron los que la verdad me abrieron pues este
esta puerta de enseñanza. Yo no sabía que tenía esta facilidad para impartir cursos, si no es porque Roberto Andrade, hoy día conocido como el tío Robert, estandopero, exacto, si no es por él, pues no hubiera descubierto que él fue el que me llamó, me dijo, oye, Grajales, avéntate un curso, pero yo nunca he dado cursos, ni de qué. Entonces ahí fue donde ideé el de cine asiático, fue como de la historia del cine asiático de manera historiográfica, y pues de ahí para el real, ¿no? Y entonces ahí de cine experimental lo impartí varias veces, lo fui perfeccionando hasta que fue de estos cursos que no solamente se queda en la historia del cine experimental, sino que al final, con todo lo aprendido, con todas estas herramientas que nos muestra la historia y desarrollo del cine experimental, se le culmina al participante que desarrolle su propio corto experimental, ¿no? En el Centro Cultural Woody Allen, pues se les daba una cámara. En aquellas épocas todavía el tener un celular era complicado, un celular con cámara, todos, ¿no? Era difícil. Entonces se les proporcionaba una cámara, se dividía en dos al grupo y se turnaban la cámara. Ya obviamente con el paso de los años y en diferentes lugares donde lo he impartido, bueno, pues esta dinámica ha cambiado hasta pues llegarlo a hacer con el celular, ¿no? O incluso, bueno, si se puede hasta con otros materiales, porque hoy la tecnología es bastante benévola en ese sentido, ya con el smartphone. Entonces sí, este curso de cine experimental a mí me entusiasma muchísimo porque no sé si me estén viendo por aquí mis alumnos y alumnas egresados de ahí, que pues ustedes que me están viendo y que ahora se dedican a hacer cine experimental, pues no me dejarán mentir, ¿no? De cómo les abrió también esta noción más allá de un cine narrativo para ingresar a pues toda esta riqueza que tiene el cine experimental y que sirve para, justo como lo que contaba de mi historia, ajá, de esta noción que uno tenía como muy cuadrada, muy cerrada, de y el cine asiático, y es Bruce Lee, Jackie Chan y guácala de perro, y enfrentarte a esto y decir, no, o sea, tener una noción distinta y wow, el maravilloso mundo del cine asiático es muy diferente, igual con el cine experimental, ¿no? De decirles, es que el cine experimental no es solo lo experimental de la narrativa, es decir, no es un David Lynch ni Jodorowsky, aunque sí lo comparamos dentro de esos propios parámetros, claro, resultan experimentales en cuanto al estándar de lo narrativo. Pero cuando les digo que lo que concierne al cine experimental es lo no narrativo, ya es ahí cuando dices, ¿cómo? O sea, el cine, entonces, ¿para qué sirve si no vas a contar sí, algo? ¿Cómo? ¿De dónde? ¿Por qué? Y entonces ahí es donde viene como esta chispa, y bueno, es que desde el origen del cine, cómo surge todo esto, el cine científico y el cine experimental, y terminan muy emocionados, varios de ellos, y terminan haciendo pues carrera en cine experimental, y eso la verdad que a mí me da pues mucho gusto, ¿no? Que vayan desarrollando toda una carrera gracias a lo que pudieron aprender, lo poquito que pudieron aprender conmigo, pues ya como el propio cine experimental se expanden y bueno, ellos ya y ellas adelante haciendo cine experimental, lo cual me da muchísimo gusto. Por ahí han trabajado una de ellas ahí en el Ultracinema, que es también pues como esta iniciativa, este festival dedicado al cine experimental, en fin, ¿no? Entonces me entusiasma mucho dentro de poco poder abrir ese curso y mostrarles las maravillas del cine experimental. Sí, pues dice la banda, queremos ver el rey del otro cine en este canal. Anda, ¿Sí estuvo en Cannes? Claro, por supuesto. Lo que pasa
Es que el Shorts Corner es un sitio donde se proyectan un montón de cortometrajes. O sea, es como pues como está la sección de Tianguis de Cannes, donde van todos a comprar películas. O sea, es que es algo grandísimo. No es solamente el festival que pues siempre nos hace eco y nos llegan todas esas noticias, Festival de Cannes, sino que también está hay secciones amplísimas, y el Shorts Corner pues se dedica a eso, ¿no? A proyectar cortometrajes también pues, de diferentes partes del mundo, y hay muchísimos, hay mucho que ver, depende de lo que quieras meterte. Digo, si vas como comprador de películas, eres distribuidor, pues no vas tampoco ahí a la quincena de realizadores, no, vas al mercado, vas al tianguis a ver qué me traigo, en fin, ¿no? Entonces sí, ahí el rey del otro cine pues estuvo qué chido. En el Shorts Corner de por allá. Y bueno, pues digo, el rey del otro cine es un documental sobre ti. ¿Qué es del CUEC? Es del CUEC, de esta directora Gabriela Ivette Sandoval Torres, que ya, por cierto, ya tiene su ópera prima. Es un largometraje escrito y protagonizado por el tío Robert. Okay. Y es de las mejores películas mexicanas que haya visto. No es porque, claro, y hizo de tu documental y todo, pero no. Quienes me conocen saben que soy muy crítico para esas cosas. Y dije, híjole, no vaya a verlo y sea una basura, así que voy a decir, que sí. Pero me sorprendió muchísimo. De hecho, se va a proyectar en el Festival de Cine de Guadalajara, que se suspendió por lo de la pandemia, pero que supuestamente ahora en noviembre sí va a estar. Entonces la película va a estar ahí. Es una comedia muy, pero muy políticamente incorrecta. Y no sé cómo le vaya a ir en estas épocas que vivimos, porque sí puede herir como muchas sensibilidades. De que va a ser polémica, va a ser muy polémica, pero es una comedia divertidísima. El tío Robert tiene, pues nació para ser actor, cara. Y de plan, ya que deje el stand-up, y mejor que se encamine a esta beta de actor, porque en realidad lo hace muy bien. Yo lo he visto en anteriores pues ejercicios cinematográficos donde él sale como actor, pero aquí esto que sería ya como su debut per se, no, lo hace estupendo, caray. Me sorprendió mucho. La película es muy buena, es una mezcla como entre Temporada de Patos de Fernando Emke y Manhattan de Woody Allen. Una cosa, pero aparte creo que son de estas pocas comedias mexicanas que he visto que sí me hacen reír muchísimo. Caray. O sea, son contados los que te puedo decir, pero esta, la verdad que tampoco me lo esperaba, porque dije, híjole, bueno, la voy a ver. Sí venía también, bueno, ok, hay que tener la mente abierta, no porque los conozca, sino al contrario, porque los conozco. que son capaces. Exacto, pero no, me sorprendió mucho. Entonces esa va a estar, esperemos, ahí en el Festival de Cine de Guadalajara, a ver qué tal le va. Pues en cuanto a la crítica, digo, Ernesto Díaz Martínez ya la vio también, Fernanda Solórzano, ya escribieron de ella, Ernesto Díaz Martínez la vio en un work in progress, ahí lo detalló en su blog, también Fernanda Solórzano, ahí en unos tuitazos. ¿Cuánto dura? 1.5 horas. Ah, sí. O sea, porque... Sí. O sea, creo que vi una versión cortada yo, porque sí decía yo, no, pues es que creo que según yo era un largo, y yo lo vi como de media. Es un largometraje, pues es su ópera prima, de Gabriela, y la verdad, muy bien, muy, muy, muy bien, y es una película muy inteligente, porque también habla acerca de quehacer en cine en México. No sé cómo les vaya a caer aquí a críticos, a
gente de la industria. Puede ser muy incendiaria la película ya ustedes ya lo verán, no adelanto vísperas, pero sí síganles la pista, porque caray, sí es de sorprender, y ahí subrayo, no es porque ella haya hecho mi documental, que insisto, cuando la vean, ahora sí que iba a decir graben esto, pero pues está grabando. Pues, ahí está, métanse a YouTube. Métanse de nuevo aquí a YouTube, regresen chéquenlo y van a ver que no les estaba echando mentiras. Ahí, probado y comprobado ante notario público, y como siempre digo, si no les gusta, se les devuelve su sentido del humor. Así, su mal sentido del humor. Bueno, pues te invito a ver, pues a partir de mañana a las 2 de la tarde termina el programa de Pixeles Abstractos, y va a ser un documental que se llama El día que los Beatles vinieron a la Argentina, que es un documental de unos imitadores o unos dobles de los Beatles. Los hacían pasar por los Beatles reales en Argentina, y entonces llenaban estadios y, o sea, pues todo el fenómeno de los... de los Beatles fake. Sí, es muy bueno, como muy ad hoc para estas épocas de lo falso, de lo... Sí, como lo verdadero, o sea, lo falso, una mentira, termina volviéndose un hecho real, tangible. Sí, ahora sí que en estas épocas de posverdad, creo que resulta bastante interesante el visionado del documental. Entonces, también la invitación para que todos ahora sí le echen el ojito. Y estaremos la próxima semana con el director, es mi tocayo, Fernando Pérez. ¡Órale! Y el escritor, el guionista, es Tomás Epstein. Entonces, bueno, estaremos con ellos dos la próxima semana. Va a estar muy bueno, pues para que lo estemos checando por ahí. Oye, y bueno, de tus cursos y todo que decías, si te buscan en Facebook, ahí encuentran información, ¿no? Sí, ahí Jorge Grajales, chequenme ahí, Diego. Ahorita de foto de perfil ahí está un monito, hay un mono de He-Man, medio parecido a mí, antes de la pandemia. Ya lo voy a cambiar porque igual pues, a lo mejor luego no me encuentran por eso. ¿No? ¿A poco este es el...? No tengo buenas fotos para poner ahorita, caray, por eso no he renovado. Pero es que también hay pues, varios homónimos, y hay uno muy famoso que es cantante de salsa, de allá de Sudamérica. Cantante no de salsa país, y experto en cine, clases de baile y cine experimental. No, es un homónimo, un Jorge Grajales muy famoso, salsero, de una canción que ha sido muy exitosa que se llama La Escalera. Y entonces, seguro, luego buscándolo a él, dicen, ay, debe de ser esto. Ya me han llegado ahí, y me han llegado varias solicitudes ahí pues, de Colombia. Y dije, ay, ¿de dónde? Ya seguro se vio El Rey del Otro Cine en Colombia. Ya viéndole, no, es mi homónimo, porque me confunde con mi homónimo, Jorge Grajales, el salsero. El salsero. Entonces, chequen eso, que no vaya a ser Jorge Grajales el salsero, pero ahí pues en las entradas de Facebook, que son las públicas, pues ahí van a encontrar pues los detalles de los cursos. Estoy haciéndolos pues de un mes, son pues cursos express, son 4 o 5 sesiones, dependiendo ahora sí que del mes y los días que nos alcanzan, y pues tienen esa facilidad de estarse renovando, ¿no? Entonces, obvio no los voy a estar repitiendo muy seguido, porque si no van a decir, ay, después lo tomo, los está repitiendo a cada rato. No, aquí el chiste es que es como la rotación de cultivos que nos enseñaban en la primaria. Si siembras muchos tubérculos, bueno, papas, zanahorias en
en tu parcela, pues ya no se van a dar, tienes que renovar la rotación de cultivos. Entonces igual la rotación de cultivos en los cursos, pues yo creo que los que he impartido, pues no los voy a volver a impartir hasta dentro de, no sé, medio año. Entonces tengo muchos que estar ahí renovándolos para no repetir y ofrecer cosa fresca, nueva, distinta, diferente, asombrosa, ¿no? Y que no se vea que es lo mismo y lo mismo, ¿no? Entonces, y que aparte, bueno, sean temas que dominen. No voy a meter a dar ahí pues, cursos que no ni idea, ¿no? Pero esa es la intención. Ah, pues qué cursos, chidísimo. Que bueno, creo que hay pocas personas, al menos en México, que sepan del nivel de cine que tú sabes. O sea, creo que sí está cañón. Siempre hay alguien, ¿eh? Yo no doy esto por hecho. Siempre hay alguien que sabe más que tú en algo. Siempre. Igual a lo mejor no tiene los medios o micrófono, cámara o no le gusta dar cursos, pero de que hay alguien que sabe más, siempre que uno, eso es algo que yo doy por hecho. Pero es también lo bonito de aprender, pues, ¿no? O sea, al igual que siempre hay alguien que sabe más que tú, pues uno nunca lo puede llegar a saber todo. Y uno trata siempre de ahora sí que ir en busca y perseguir ese conocimiento para transmitirlo también hacia los demás, no ser muy envidioso, muy díscolo, de esto yo solo lo sé, esta película solo la tengo yo y los demás fríguense así, y así. No tiene caso, sino es el hecho como de compartirlo, pues, ¿no? El conocimiento y las películas y vean esto y esperando que pues les guste también lo mismo, ¿no? Lo que tú estás compartiendo o que les sirva de algo ese conocimiento a los demás, ¿no? Que insisto, te lo pueden cuestionar porque pues, es algo muy normal y es muy lógico, ¿no? Todo este conocimiento siempre también está en constante flujo de cambio, ¿no? Lo que sabíamos ahora puede que cambie en un año, en menos, en fin, ¿no? Y también tenemos que tener esa capacidad. Es que es algo muy científico, va unado como con todo este pensamiento científico, a final de cuentas. Sí, los planetas, no es algo... o sea, a mí los planetas que me enseñaron en la primaria ya no son los mismos de ahorita. O sea... No, exacto, ¿no? O sea, todo este conocimiento se va perfeccionando, ¿no? Va 2 pasitos para adelante, 1 para atrás, 2, en fin, ¿no? Y eso en todas las áreas, ¿no? Pues de lo tecnológico, de lo humanístico, en fin, ¿no? Todo es perfectible, ¿no? Y siempre va a llegar pues una nueva generación que traerá un nuevo punto de vista en comparación a esto, lo verá con otros ojos, con otro prisma, y uno tiene que estar preparado para eso, ¿no? Para ese shock del cambio, en todos los sentidos, ¿no? De que, es que el cine antes era el bueno, y de, bueno, ahora está esto, hay que aprovechar, ¿qué es lo que uno puede sacar de gusto, de provecho de lo que hay ahorita? Bueno, pues aprovecharlo, ¿no? Sin olvidarlo lo anterior, pero sabiendo que ya no va a ser lo mismo, ¿no? Y no insisto, no por el COVID, sino porque los tiempos cambian. Ajá. Y todo esto va cambiando y uno tiene que estar preparado para ese cambio, si no va a ocurrir como lo de los Simpsons, así de que uno va a rockear forever, y pues no, o sea, ¿qué es lo que les está pasando a muchos, no? El rock es cultura y pues sí. O sea, no, ahorita ya el rock es de los boomers, como nos ven, o sea, de uy, no, ya ni siquiera chavorruco, de los rucos, pues. Sí, ya no pasa ni por chavorruco. O sea, es como seguir aprendiendo de lo nuevo, sí, que te deje de gustar lo que te gustó, pero tampoco estacionarse y quedarse ahí inamovible y que el mundo te pase, sino lo mismo pasa en todo, o sea, en el cine, por ejemplo, pues las mismas técnicas de filmación, los que estaban reacios, no, es que esto no es cine y el celuloide, sí. Pero pues ya nadie utiliza un proceso del siglo XIX, fotoquímico, en el siglo XXI,
pero ya ni los que hacen tanto cine experimental, porque es caro acceder al celuloide. Sí, y a ya todos es esos. pues un lujo y una excentricidad hoy en día, ¿no? Exactamente, ¿sí? Entonces, eh, creo que eso hay que tenerlo siempre muy, muy en cuenta, y por eso siempre lo comparo todo esto como con el pensamiento científico, porque el pensamiento científico te hace ver el mundo de esta manera, ¿no? De que no hay algo que sea la panacea y que se quede ahí para siempre, que ese conocimiento vaya a ser lo que determine todo, sino que va a venir alguien que te va a decir es que esto no es cierto, es perfectible, se van a descubrir nuevas cosas que antes no se sabían, en fin, ¿no? Entonces creo que eso hay que tenerlo muy en cuenta y aplicarlo en todas nuestras áreas de vida para pues, salir adelante en todo. Como, insisto, pues ahora estas épocas de crisis, de COVID que nos toca vivir, pues reconfigurarse, reinventarse y ver cómo uno puede salir adelante. Digo, Sí. suena muy bonito, muy utópico, y hay otras realidades en el país, obviamente, Exactamente. y eso es también pues, lo complicado. Decir, claro, tú privilegiado que tienes Sí, pues computadora, internet, carro, vas al autocinema, computadora, pues, así, ¿no? exacto, pues Así sí, todo ¿no? está chido. Sí, claro, decir, ay, sí, así que chida, no, bueno, o sea, sí, tener en cuenta precisamente todas estas situaciones también de lo social, pues, ¿no? Y hasta qué punto, igual tú puedes incidir un cambio hacia Sí, los demás, a los que tienen menos, a los que son pues no tan afortunados como tú en sí. muchas, O sea que algo muchas fascinante de cosas. estos tiempos es que al mismo tiempo que estamos todos conectados, nos damos cuenta que cada uno vive en un mundo particular. Sí, por supuesto, ¿no? Todo y es que eh, intervienen muchas cosas, así que diferentes políticas de lo social, de lo económico, de lo corporal, incluso, porque hablando pues, de estas maneras de conectarse, pues gente también con discapacidad, Ujú. que se accede al mundo de manera distinta, diferente, pues a lo mejor no tiene estos mismos recursos. La gente sordomuda, gente ciega, cómo hacen para conectarse a estas Igual ya nos cosas. colgamos un rato, pero tú hiciste el Sí, cómic de Census, ¿no? Que es el primer cómic braille. sí, primer comic braille. También es otro de los temas que me interesan porque, pues de cierta manera, como lo pudieron apreciar quienes ya lo han visto en el documental del Rey del Otro Cine, bueno, corto documental, pues yo mismo tengo una discapacidad visual, lo cual pues lo hace muy contrastante porque todo lo que me gusta Exacto, es visual. y a lo que me dedico pues, tiene que ver con el placer de ver y con el hecho de ver, ¿no? Entonces, esa dicotomía y esta situación pues me hace ver esta otra realidad que a lo mejor muchos no ven. Y como es algo que también no es muy visible en mi persona, que también esa es otra cosa, a lo mejor si vemos a alguien que puede parecer normal, pero hay un montón de Exacto. afecciones, cada persona es muy distinta Y entre sí, y mentales, hay psicológicas, físicas, espirituales. desde las enfermedades que atacan autoinmunes, eh, las depresiones, todos, no, bueno, hay Sí. cada cabeza, ahora sí, literal, es un mundo y que trae todo un bagaje muy complejo en esa cuestión, digamos, como de la corporalidad, de lo corpóreo. Ya si eso lo contextualizamos dentro de lo social, lo económico, en donde se mueven, pues nos lleva a otras situaciones también que se van complejizando más. Y si estos lugares, bueno, también en dónde están ubicados, de qué lugares del país, en fin, son cosas muy, muy complejas que
pues hoy día están siendo puestas en la mesa para analizarse de distintas maneras, y hay que decirlo, pues también vivimos en épocas de polarizaciones muy, muy extremas, ¿no? Mis reyes contra godines, chairos contra fifí, perros contra gatos, Marvel contra DC, en fin, ¿no? Todo ese tipo de cosas, pues por ponerlo de manera más ligera y no meternos en Honduras, insisto, para que salgamos de Guatemala. Que me digan, claro, ya estás hablando de países de Centroamérica. Sí, claro, Claro, Pero, oye, pues pues ha sido un placer platicar contigo. Pues muchas gracias por aceptar la invitación. Pues a ver si luego expandimos la plática. Por supuesto. No, cuando gustes estoy pues a la disposición. Ya ves que luego no se nos da eso de entrar en el chisme, es parte de hablar del show. Sobre todo cuando uno habla de lo que le gusta y le apasiona. Exactamente. Todas estas cosas, específico, pues el cine, ahí podríamos hacer maratones, pero de pura cotorreo, sí, afuera. Pura guáguara cinematográfica, pero bueno, pues la gente entra y sale y te sigues platicando. Ya nos ha pasado, no me dejarán mentir. Me vean por aquí que saben que cuando hacemos nuestros maratones nocturnos de cine y que terminamos de proyectarlos, pues sigue el otro maratón de la guáguara, de la plática. Todo hace que estemos hasta... Ya hemos tenido ahí el récord, pues, casi más allá de las 5 de la tarde. ¡Órale! O sea, empezamos desde las 9 de la noche. Ajá. Y a las 5 o 6 de la tarde del día siguiente, ¡ay, no, ya es tardísimo! ¡Cámara! Sí, son verdaderos maratones. Ahí hablando de lo mismo, de estos temas, que si el cine, y que si el no cine, y en fin, ¿no? Entonces, creo que ni siquiera sería apto para YouTube, porque pues como se privilegian más los formatos pequeños de... O como estos videos pues, para dormir, ¿no? De 5 horas. O sea. Exactamente, sí, más bien tendríamos que subirlos así como de, ¡ay, video de 11 horas con bien cat! Así videos de 12 horas de cháchara, de guáguara cinematográfica y cultura pop. Entonces, pues sí, para que duerman más a gusto. Ya despiertan sabiendo de cine. En una de esas, como Homero Simpson, así, cuando se pone su cassette para hablar mejor, ajá, en lugar de guardar la línea, exactamente, de bajar de peso. Entonces, pues sí, te agradezco pues también el esfuerzo que hacen con el festival de cine de medios alternativos, precisamente para pues dar a conocer a un gran público las avenidas y las oportunidades que puede llegar a tener el cine y repensarlo de otras maneras. Justo una de las cosas de las que hemos estado platicando en esta charla es eso, ¿no? De expandir nuestros horizontes, y creo que este festival cumple con ello, ¿no? Te mencionaba antes de que entráramos a el aire un cortometraje que a mí me encantó muchísimo, que vi aquí en Figma, hecho en Snapchat. ¡Qué bárbaro! De estas cosas que te dan una visión diferente de lo que se puede hacer en plataformas, de aprovechar las ventajas de lo que se puede hacer en Snapchat, en TikTok, hasta en Animal Crossing, para hacer tus propios cortitos, tus películas. En fin, a mí me sorprende mucho el panorama en donde estamos, de todo lo que se puede hacer y que cada quien ya lo puede hacer de manera instantánea. Unos pueden pues hacer meros challenges, retos en estas plataformas, y otros lo llevan más allá, y está bien, las dos cosas están perfectas, ¿no? Pero es darse cuenta que puedes aprovechar una plataforma como puedes aprovechar, que te lo comentaba también, pues un papel y un lápiz, y
la creatividad es el límite. Y lo mismo ocurre aquí. Tienes Snapchat, tienes TikTok y los que vengan, Instagram, y pues hasta donde lo aproveches, pues es lo que dará tu creatividad. Y pues esto es lo que hacen ahí en Figma. Entonces, pues gracias por todo eso para abrir pues el horizonte del público. Pues muchísimas gracias otra vez. Pues como dicen, el que mucho se despide, pocas ganas. Exacto, iba a decir lo mismo. Pocas ganas tiene de irse. Pero bueno, pues ya espere nuestro especial de 5 horas para dormir. Próximamente. Para no dormir. Muy bien. Pues pues nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por acompañarnos. Pues ahí estamos.